Esto es Imagen Empresarial y bueno, pues ha generado mucho revuelo el anuncio, el Plan Maestro del SAT 2024. A propósito, pues lo que más se ha destacado es la inteligencia artificial y me da mucho gusto que esta mañana está con nosotros Gary Flores Hernández González, administrador general de recaudación del SAT. Gary, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Estamos a tus órdenes. Bueno, pues interesante el plan maestro, sobre todo porque hacen este planteamiento de las herramientas de inteligencia artificial que estarán utilizando para identificar, digamos, la elusión, evasión, por supuesto, alertas en términos de los contribuyentes. Rastreando la información, veía que pues el SAT ya tiene desde hace algún tiempo sistemas justamente de inteligencia artificial sofisticados. Cuéntanos de qué se trata el esfuerzo y sobre todo si es la continuación, digamos, de lo que venían haciendo en años recientes. Sí, Rodrigo, efectivamente, como bien sabes, el SAT ha enfocado mucho de sus esfuerzos en la tecnología, en la digitalización, y somos una de las administraciones tributarias pioneras en el mundo en el uso de, entre otras cosas, de la factura digital o el certificado fiscal digital, el CFDI. En función a eso, pues tenemos en las bases del SAT muchísima información de todos los contribuyentes. Ahorita te voy a compartir algunos datos que se vuelve pues muy complejo de ir administrando y de utilizar correctamente precisamente por los volúmenes, y por eso es que nos hemos apoyado en la tecnología, en las herramientas informáticas, y ahora estamos empezando a utilizar parte de la inteligencia artificial. Algunos de los volúmenes que te comento para que nos podamos dar una idea, y el auditorio y la gente, es que tenemos 86 millones de contribuyentes dados de altas en el registro federal. Entre los 86 millones facturamos 300 facturas, las emitimos por segundo. El año pasado se juntaron 10 mil millones de facturas, y desde que tenemos la factura electrónica ya tenemos bases de más de 86 mil millones de facturas. En nivel pedimentos se están tramitando aproximadamente 6 millones de pedimentos al mes, tanto de importación como de exportación. Entonces, administrar, clasificar y utilizar toda esa información de manera correcta sin el uso de la tecnología se vuelve prácticamente imposible. Comentarle al auditorio también, Rodrigo, si me permites, que la inteligencia artificial que estamos utilizando en el SAT no es de la que se denomina o se ha clasificado como inteligencia artificial generativa, que es capaz de crear contenidos, ideas por sí misma. Simplemente estamos utilizando dos tipos de inteligencia artificial que se denominan analítica de grafos, que no es más que una rama de las matemáticas que ayuda a clasificar grandes volúmenes de información, y el machine learning, que es un modelo que aprende con base en la información que vamos alimentando respecto de estas bases de datos tan grandes que tenemos. También importante señalar respecto al tema de inteligencia artificial que no se contrató a ninguna empresa, Uh-huh. no se compartió ningún tipo de información con alguna empresa en particular. Todos son diseños que han elaborado el personal del Servicio de Administración Tributaria, y siempre pues en apego al resguardo de la información y sobre todo al tema del secreto fiscal, porque Claro. cuidamos mucho la información que tenemos al interior. Sí, sin duda son los datos agregados. Y ¿desde cuándo venía, Gary, el desarrollo, digamos, con estas técnicas de grafos, de machine learning en términos del volumen de datos? Porque obviamente, pues si algo hace que funcione la inteligencia artificial, y qué bueno que es la aclaración que no es generativa, ¿no? Porque obviamente se ha colocado mucho en el imaginario colectivo desde finales de 2022, cuando se presentó el chat GPT, pues esta inteligencia artificial, que son distintas, ¿no? Pero que esta obviamente es muy útil. ¿Desde cuándo el SAT viene utilizando inteligencia artificial en los procesos de Mira, fiscalización? en los procesos de fiscalización, y aprovecho para platicarles un poco que la fiscalización en el SAT tiene 4 etapas. La primera es la planeación. Es en la única etapa del proceso de fiscalización donde nos estamos apoyando en la inteligencia artificial, en estos dos modelos que comentábamos, y es para identificar dentro de todo ese número de información que te comentaba,
pues algunos patrones para poder clasificar contribuyentes de riesgo, identificar redes complejas de elusión y evasión, pero únicamente en la planeación. ¿Qué sucede? Que en la planeación, apoyados con esta inteligencia artificial, se establecen insumos susceptibles de ser fiscalizados. Esos insumos pasan a una segunda etapa que es de aprobación. Dependiendo del proceso, pasa por distintos comités donde ya los servidores públicos, de manera no discrecional sino colegiada, pues aprueban cuáles son los actos que pueden ser susceptibles de fiscalización. Ya de ahí pasa al auditor como tal, que los auditores en el SAT, pues obviamente no utilizamos ningún tipo de inteligencia artificial, sino los procesos ya establecidos y de acuerdo a los manuales de fiscalización incluso internacionales que tenemos. Y por último, en la cuarta etapa viene incluso una posibilidad de revisión administrativa con la parte jurídica del SAT, en caso de que la determinación que se haya hecho no sea no sea compartida por el contribuyente y comiencen los medios de defensa a los que tiene derecho. Entonces solo se utiliza en esta primera etapa, que es la planeación, y la venimos utilizando, desarrollando ya desde hace un par de años, pero este año es cuando ya la vamos a empezar a utilizar justo en la planeación. Qué interesante y apabullantes los datos: 86 millones de contribuyentes registrados y 10,000 millones de facturas el año pasado, ¿verdad? Todo el conjunto del año. O sea, estaba 113 facturas por contribuyente, si lo quisiéramos ver así, obviamente en la estructura, y eso siempre me ha llamado mucho la atención, pues tenemos 12,000 grandes contribuyentes que, si no me falla la memoria, quizás ha variado el dato, pero generan el 48% de los pues de las aportaciones tributarias, ¿no? Eso es siempre interesante, y luego viene un bloque de empresas un poco más medianas y grandes también, que aporta otro 20%, y luego el resto, que es interesante en términos de cómo estructuran ustedes en la parte que ya mencionabas de planeación. Ahora, ¿qué hay de la atención? ¿Cómo vamos en temas de citas? Que ese era el dolor de cabeza, pues saliendo de la pandemia se entiende, digamos, pues un hecho inédito y el cuello de botella que de repente había. ¿Cómo fue 2023 en esa materia y cómo se ve 2024? ¿Cómo no, Rodrigo? Fíjate que qué bueno que preguntas, porque el plan maestro entendemos que llama la atención el tema de fiscalización y particularmente la inteligencia artificial, pero nuestro gran objetivo para el 2024, y por eso si revisan el documento, la mitad del mismo tiene que ver con atención al contribuyente y se inicia con este rubro. Es nuestra prioridad este año, dar una mejor atención al contribuyente. ¿Y qué pasa con las citas? Efectivamente se generó un cuello de botella, como ya se comentó en años anteriores por la pandemia. Al tener que retirar la mitad del personal que atendía, se generó un cuello de botella y se hizo por ahí una fila virtual que fue complicado ir disminuyendo. Pero el día de hoy, ya desde el año pasado, todo el año 2023, publicamos de manera mensual todos los lunes la disponibilidad de citas en las más de 150 oficinas que tenemos en el país. Y por ejemplo, el día de ayer el semáforo salió con 94% de disponibilidad en las oficinas para realizar tus trámites dentro de los primeros 10 días hábiles. Ese va a ser nuestro objetivo este año, que podamos garantizar que los trámites que se realizan de manera presencial en el SAT haya disponibilidad en las oficinas para atenderlos dentro de los primeros 10 días hábiles. Qué Comentar importante. También, perdón, Rodrigo, que No, tenemos... ajá, Dime. adelante, perdón. Tenemos distintos canales de atención. El presencial, como lo comentábamos, en las 157 oficinas, con horarios de 9 a 4 de lunes a jueves y de 8 a 3 de la mañana a 3 de la tarde los viernes. Pero también tenemos distintos canales. Por ejemplo, el canal remoto, tenemos distintos medios, como es el Marcasat, que es una línea donde atienden servidores públicos capacitados, las redes sociales, donde ponemos la información más relevante, el Orientasat, que ese es un chat de manera 24 horas, tenemos un chat 1-a-1 también, el sistema de casos de aclaración, donde ahí podemos ver particularmente algún punto que esté atorado algún contribuyente, y otras herramientas tecnológicas, hablando de la tecnología, como la factura móvil, que ha ayudado mucho, el SAT móvil, un verificador para temas de tabacos
y el SAT ID, que eso nos ayuda mucho para que puedan renovar su firma electrónica sin necesidad de ir a la oficina, ¿no? Gary, se me acaba el tiempo, pero te agradezco mucho. Enhorabuena por lo que están haciendo en el SAT y sobre todo esta parte que es la más importante, que es la que sufrimos los usuarios y que se ve bastante más ágil en lo que nos vas contando. Muchas gracias. ¿De qué, Rodrigo? Hasta luego, muy buen día. Buen día, y escuchamos a Gary Flores Hernández González, administrador general de recaudación en el SAT.